Audiolibro Comentario temático sobre el Corán. Autor Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 3. Ali Imran, la familia de Imran. Es fácil identificar inmediatamente el tópico de esta sura. Gira en torno a dos asuntos principales: el debate con la gente del libro, los judíos y cristianos, entre quienes los judíos de Medina incitaron a la gente contra el Islam, y una valoración de la humillante y trágica derrota sufrida por los musulmanes en la batalla de Uhud en 625 DC o después de Cristo. Los dos puntos son tratados separadamente, pero a mitad del capítulo se conjugan y son discutidos así como un mismo asunto. El resultado de toda la discusión parece concentrarse en el hecho de que la perseverancia y la firmeza son necesarias en ambos casos. Los planes de los judíos establecidos dentro de Medina y los ataques exteriores de los idólatras. El mensaje del Islam está dirigido a todos los pueblos de la humanidad sin coerción ni discriminación. Quien responda positivamente es acogido, mientras que quien se aparte es dejado en paz. En cualquier caso, como mencionamos antes, aquellos que agredan a los musulmanes y al Islam hay derecho a confrontarlos en defensa. Esto queda claro en el versículo número 20 de la Sura 3. Si te refutan, oh Muhammad, diles: yo y quienes me siguen nos entregamos sinceramente a Allah, y pregúntales a quienes recibieron el libro y a los analfabetos, los árabes paganos: ¿habéis aceptado el Islam, sometiéndonos a Allah? Si lo aceptan, habrán seguido la guía, pero si vuelven la espalda, tú solo tienes la obligación de transmitir el mensaje. Alá está atento a lo que hacen sus siervos. La sura comienza enfatizando que el Islam es una guía universal y el Corán una confirmación de las escrituras reveladas previas. La revelación de Dios es una sola, en el sentido de que distingue la verdad de la falsedad de una forma aguda e inequívoca. La sura resalta el hecho de que Moisés, Jesús y Muhammad han transitado el mismo camino y que el alcance del Islam abarca todas las escrituras reveladas anteriormente, sin importar su tiempo y lugar. Se refiere a la Torá y al Evangelio como la revelación de Dios o mensaje. Esta frase es usada 10 veces en este capítulo, como en el cuarto versículo que dice: quienes no crean en el mensaje de Allah tendrán un castigo severo. Allah es poderoso y se vengará. En el versículo 4. Y el versículo 199, hacia el final de la sura, dice: entre la gente del libro hay quienes creen en Dios y en lo que ha sido revelado a vosotros y a ellos. Están sometidos a Allah y no tergiversan sus pecados por ningún precio. No pueden haber contradicciones ni diferencias en los pilares básicos y principios de la fe divina, ni en lo que les fue revelado a Muhammad y a sus predecesores en la línea profética, como a Moisés y a Jesús. Las contradicciones pueden existir solo entre la revelación de Dios y las falsas ideas y cultos que la gente practique. La creencia, como está presentada en el Corán, se aplica a lo que ha sido revelado a los musulmanes como también a las comunidades anteriores a ellos. Quienes se desviaron de lo que les fue revelado deben arrepentirse y volver al camino recto. La gente del libro es un término que se refiere principalmente a judíos y cristianos, a diferencia del debate existente con los judíos de Medina. Con los cristianos existía una cierta tranquilidad. Los judíos tenían sus propios asentamientos dentro de Medina y en otras partes al norte de Hiyaz. Sus sabios se resistían al Islam, desdeñando su revelación y riñendo con su mensajero. Más aún, ellos colaboraron con los árabes paganos en sus insidiosos esfuerzos y luchas contra el Islam y los musulmanes. Se sentían animados por su riqueza y poder económico y la fuerte posición social que tenían en Medina. Esto fue repetidamente
condenado en esta sura, en los versículos 10, 21, 116, 196 y 197, porque demasiada riqueza e influencia puede conducir a los individuos como a las naciones a ignorar a Dios y caer así en la ambición de buscar más riqueza y más poder. Aunque los asentamientos judíos en el Hiyaz estaban mucho más desarrollados y eran económicamente más prósperos que otras ciudades y pueblos de Arabia, ellos nunca habían utilizado su riqueza ni su habilidad para el desarrollo y bienestar de la región. Con sus tradiciones bien establecidas de dignidad, honestidad y hospitalidad, la sociedad árabe pagana podía, de hecho, ser más liberal y caritativa que otras comunidades que le circundaban. Cuando el profeta Muhammad comenzó a predicar sus enseñanzas, probó ser más persuasivo y carismático y menos condescendiente que los oradores judíos que se habían revelado arrogantes y egoístas. Sus actitudes y conducta los habían conducido en últimas a su derrota y al final de su influencia en el área. Los judíos habían disfrutado el honor y privilegio de custodiar la revelación de Dios por muchas generaciones sucesivas. Se les había confiado por tanto tiempo que comenzaron a guardar la falsa creencia de que la revelación de Dios les pertenecía a ellos solamente, que eran una nación que tendría el derecho eterno e indisputable a hacer exégesis de la revelación de Dios y cosechar sus beneficios por siempre. Estaban irremediablemente equivocados. El honor, el privilegio, el estatus y el liderazgo en el mundo deben ser ganados a través de la devoción y del esfuerzo. Para cuando llegó el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la capacidad de los judíos de portar la revelación de Dios había alcanzado su punto más bajo. Los corazones de sus rabinos se habían endurecido, su moral se había deteriorado y habían sucumbido ante el egoísmo, la codicia por los bienes y privilegios materiales y mundanos se había convertido en su única preocupación. Peor que eso, habían mostrado signos de insolencia e insubordinación hacia Dios y hacia la misión que se le había encomendado a su pueblo. Y así fue necesario transferir la responsabilidad a otro grupo humano, que estuviera mejor cualificado y que pondría el esfuerzo y devoción que la revelación merecía. El capítulo expresa esto en el siguiente versículo, el número 26. Di, oh Allah, soberano del reino, tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, dignificas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tus manos. Allah tiene poder sobre todas las cosas. Esta aseveración fundamental está precedida por razones y consideraciones elaboradas tales como: ¿acaso no reparas en quienes recibieron el libro? Cuando se los convoca para ser juzgados según el libro de Allah, algunos vuelven la espalda y lo rechazan. Ello fue porque dijeron: el fuego nos atormentará solo días contados. Versículos 23 y 24. Ellos estaban tan sobrecogidos por el sentimiento de falsa seguridad que se habían rebelado abiertamente, desaprovechando los preceptos divinos y renegando de su compromiso con ellos. La respuesta de Dios a eso fue confirmar la justicia divina para todas las personas y disipar las ideas erróneas de que Dios favorecía a un grupo étnico particular, diciendo: ¿qué pasará cuando les reunamos el día sobre el cual no hay duda y en el que toda alma será recompensada de acuerdo a sus acciones y no serán oprimidos? Versículo 25. A los ojos de Dios, los seres humanos son todos iguales. Cada quien cosechará su recompensa de acuerdo a su comportamiento y conducta. Cuando la humanidad sea traída ante Dios para ser juzgada, cada ser humano enfrentará solo a su Creador. Lo único que los redimirá será la piedad y cuán profunda y sincera sea su fe en Dios.
Es importante tener en mente que aunque esas palabras fueron dirigidas a los judíos de Arabia, sirven también como recordatorio para cualquier grupo humano. Dios no castigaría a los judíos por sus desviaciones, dejando pasar por alto el mal comportamiento de los árabes si siguen su ejemplo. Las mismas actitudes merecen las mismas respuestas en cualquier persona. La trampa en la que cayeron los judíos es que la Torá había sido agraciada al ser enviada a ellos, y no al contrario, porque en realidad fueron ellos los agraciados en recibir la Torá. Fue por eso que Dios les quitó su gracia y favor. Actualmente hay árabes que rechazan ser asociados con el Islam e intentan separarlo de la cultura y la historia árabe, dando más importancia a esto último. Su destino puede no ser diferente al de los judíos desviados de Medina que les precedieron. Dios no tiene ninguna preferencia ni ha establecido ningún sistema de privilegios entre los seres humanos. El debate con la gente del libro ha sido cubierto por gran parte de esta sura, además de una alusión sutil en el versículo 6 al nacimiento de Jesús, que tuvo principalmente dirigida a los judíos de Arabia, cuya animosidad hacia los primeros musulmanes era mucho más pronunciada al decir, Él es quien os da forma en el seno materno como le place. No hay otra divinidad salvo Él, poderoso, sabio. Esta sura describe el inmenso poder de Dios para crear a los seres humanos y formarlos, crear sus almas, sus cuerpos, y de esta misma forma se alude al milagroso nacimiento de Jesús, que no fue sino uno de una multitud de hechos milagrosos de Dios. Él le ha mostrado a la humanidad verdaderos signos de su superioridad y su ingenio sobre la creación, dotando a los seres humanos con distintas cualidades y aptitudes. La concepción y nacimiento de Jesús sin padre fue solo uno de estos hechos. Este es un asunto que discutiremos más adelante. Sobre la hostilidad exhibida por los establecimientos judíos de Medina hacia los musulmanes, la principal razón detrás de ella fue la transferencia de la profecía desde sus rabinos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa profecía les había dado un estatus especial y único sobre el resto de la humanidad, y al ver que se les quitaba y se le concedía a los árabes, se enfurecieron y desataron su odio contra ellos. Su reacción fue severa e inmediatamente condenada en el Corán. Oh gente del libro, ¿por qué no creéis en los signos que Allah os ha dado de la venida de Muhammad, siendo que sois testigos de su veracidad? Oh gente del libro, ¿por qué mezcláis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad que conocéis? Versículos 70 y 71. Está claro por el tono de esta reprimenda que los rabinos judíos eran conscientes de que Muhammad era sincero en su afirmación de ser el depositario de las palabras de Dios y su vocero. También está implícito en el hecho de dirigirse a ellos que eran culpables de transgredir contra Dios, que habían rechazado una reconciliación con él y que persistían en rehusarse a reconocer la profecía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que se opondrían a él con sus armas, con planes de sedición y con una activa colaboración con sus otros enemigos, los árabes idólatras. El reproche es repetido varias veces en esta sura. ¿Cómo Allah ha de guiar a quienes han dejado de creer, que fueron testigos de la veracidad del mensajero y recibieron las evidencias? Allah no guía a los inicuos. Esto en el versículo 86. En otras partes se le ordena al mensajero de Dios preguntarles: Di, oh gente del libro, ¿por qué no creéis en los signos de Allah? Allah es testigo de lo que hacéis. Di, oh gente del libro, ¿por qué intentáis apartar a los creyentes del camino de Allah, desviándolos, siendo que sois testigos de que Allah no acepta otra forma de adoración que no sea la que Él prescribió? Allah no está desatento de lo que hacéis. Versículos 98 y 99.
Para responder a esta crítica, algunos judíos llegaron con la brillante estratagema de fingir su aceptación del Islam para ocultar su antagonismo y probar su tolerancia y amplitud mental hacia la nueva religión. La lógica de sus argumentos los conduciría luego a rechazarla, fingiendo que su oposición al Islam había llegado como resultado de haberlo conocido por experiencia propia. Este capítulo dice, en el versículo 72, un grupo de la gente del libro dicen entre ellos, al comenzar el día, finjamos creer en lo que se le ha revelado a los creyentes, o sea, el Corán, y neguémoslo al anochecer. Tal vez así los creyentes duden y renuncien a su fe. Esta sura también expone el firme rechazo de este grupo hacia la nueva revelación y su obstinado resentimiento al ver que la confianza divina les era retirada a los hebreos, emulando sus afirmaciones. Y agregan, no confiéis sino en quienes siguen vuestra religión. Versículo 73. La inferencia aquí es que ellos creyeron definitivamente en la superioridad de su religión sobre todas las demás. Entonces queda claro aquí que los rabinos no estaban felices con la decisión de Dios de dar preferencia a los árabes y escogerlos esta vez para que fueran custodios de su revelación. Si ellos hubieran podido, habrían forzado a Dios a dar marcha atrás con esa decisión y cambiar el curso de la historia, restaurando su liderazgo sobre la humanidad. La respuesta de Dios fue clara y decisiva en los versículos 73 y 74. La verdadera guía es la de Allah y la gracia está en sus manos y se la concede a quien Él quiere. Allah es vasto, omnisciente, agracia con su misericordia a quien Él quiere. Allah es poseedor del favor inmenso. Sin embargo, el grupo había adquirido varios vicios, no menos que su sentido de autoimportancia, como la terquedad, la presunción, que en momentos de debilidad se convertía en un odio profundo y en tiempos de prosperidad se convertía en una actitud hostil y beligerante. Estas actitudes parecían haber teñido muchos de los escritos rabínicos, conduciendo a los judíos al aislamiento y haciéndolos trágicamente vulnerables a la persecución por parte de otras sociedades y grupos. La sura ofrece la explicación de que ellos dicen, no seremos recriminados por no cumplir con quienes no han recibido ninguna revelación. Ellos inventan mentiras acerca de Allah a sabiendas en el versículo 75. El término árabe ummiyin, usado en este versículo, literalmente significa iletrados, pero también puede significar no judíos o gentiles, en hebreo o goim. En algunos casos puede ser una referencia a los árabes, en otros una referencia a los no judíos en general. Las escrituras religiosas judías, especialmente la Torá y el Talmud, como también parte de su literatura, defienden la idea de la superioridad de la nación judía sobre el resto de las naciones y proponen el concepto de que los judíos son el pueblo elegido de Dios. El Corán explica muy claramente que la relación entre Dios y los seres humanos no puede estar basada en falsas declaraciones, sino sobre bases éticas, sobre la fe y la confianza. En él leemos, al contrario, quien cumpla su promesa y tema a Allah, sepa que Allah ama a los piadosos, en el versículo 76. En este punto de la sura, nos podemos preguntar por qué el tema de la peregrinación es súbitamente mencionado a mitad del camino, luego de haber disertado sobre la gente del libro y sus comportamientos. Luego de mucho reflexionar y remitiéndome al comentario del Sheikh Mohammad Rashid Rida en Al-Manar, fui capaz de encontrar una respuesta. Como el Islam les fue presentado a los judíos, ellos cuestionaron la idea de adoptar una religión que les permitía comer ciertas comidas que su religión les prohibía. La respuesta que recibieron fue el embargo que se les impuso al consumo de ciertos alimentos de estación y que había llegado como castigo por sus tempranas intransigencias e insubordinación hacia las órdenes de Dios. Este asunto es cubierto más extensivamente en el capítulo Al-An'am, donde se afirma:
Esto es en castigo a su rebeldía, y en verdad somos sinceros en lo que decimos y prometemos. Y si te desmienten, diles, vuestro Señor es inmensamente misericordioso, pero si tu castigo azota a los pecadores, éste no podrá ser apartado. Al-An'am en los versículos 146 y 147. Jesús, como sabemos, buscó aliviar a los judíos de algunas de las cargas que se les habían impuesto. Esto está mencionado en el versículo 50 de esta sura, que cita a Jesús cuando le dijo a los judíos: He venido para confirmaros lo que os había llegado anteriormente en la Torá y para hacerlos lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. El Corán restauró la ley divina a su forma original, prohibiendo solamente ciertos tipos de carne como la carroña, la carne de cerdo, la sangre, la carne de animales que fueron sacrificados invocando a cualquier nombre que no sea el de Dios. Todos los demás alimentos son permisibles. El versículo 93 de esta sura dice: Todo alimento era lícito para el pueblo de Israel, salvo lo que ellos mismos habían vedado, antes de que fuera revelada la Torá. El mismo argumento se aplica en el caso de la qibla, o la dirección a la Meca, hacia la que nos orientamos los musulmanes durante la oración canónica diaria. Como el versículo 96 afirma, la Kaaba en la Meca fue la primera y única dirección de referencia para toda la humanidad. Y aunque Jerusalén, por ciertas razones temporarias, había sido elegida como qibla por los adoradores de Dios, esas razones caducaron y se reinstaló la legítima dirección para todos los creyentes. Haciendo a un lado las diferencias entre las diversas religiones e ideologías humanas, el hecho probado sigue siendo que la sana educación moral y la disciplina ética son la base del progreso humano en todas las fases de la historia de la humanidad. Encontramos una referencia a esto bien cerca del inicio de este capítulo, donde Dios dice: Fue arraigado en el corazón de los hombres la inclinación por los placeres, las mujeres, los hijos, la acumulación de riquezas en oro y plata, los caballos de raza, los rebaños y los campos de cultivo. Este es el goce de la vida mundanal, pero Alá les tiene reservado algo más bello en el versículo 14. Verdaderamente, para que la vida humana continúe, es necesario perseguir la satisfacción de estos deseos. Sin la relación sexual entre el hombre y la mujer, la existencia humana habría cesado hace mucho tiempo. Lo mismo puede decirse de todas las demás necesidades humanas. El punto crucial aquí es que se las debe satisfacer con moderación, con disciplina y dentro de un marco razonable y acorde al sentido común. El Islam ha permitido todo lo que es bueno, natural y útil para la gente, y ha prohibido solo lo perjudicial. La ley islámica y sus enseñanzas están edificadas en base a la fe en Dios y la acción positiva, y estos medios han probado de sobra nutrir la relación de los seres humanos con Dios y mantenerlos conscientes del más allá. Oímos actualmente a los líderes nacionales advertir a sus ciudadanos contra el virus del SIDA y aconsejarles tomar ciertas precauciones durante las relaciones sexuales ilícitas. Ya nadie convoca a la gente a mantener relaciones sexuales lícitas porque ya nadie cree que sean posibles. Esto solo puede suceder en una sociedad que ha perdido su fe y confianza en Dios. Los seguidores de la religión formal continuarán sufriendo por sus deseos incontrolables a menos que atiendan las palabras de Dios, especialmente cuando dice en los versículos 15 y 17, del 15 al 17: Di, ¿queréis que os informe sobre algo mejor que eso? Aquellos que teman a Allah encontrarán junto a su Señor jardines por donde corren los ríos. Allí vivirán eternamente con esposas purificadas y obtendrán la complacencia de Allah. Allah está atento a lo que hacen sus siervos. Allah está atento a lo que hacen sus siervos, quienes dicen: Señor nuestro, creemos en ti, perdónanos pues nuestros pecados y presérvanos del castigo del fuego.
Son pacientes, sinceros, piadosos, caritativos y piden perdón por las noches hasta llegar el alba. Así encontramos que esta sura comienza con la afirmación dirigida a la gente del libro que la salvación solo puede provenir de una fe basada en creer que Allah no hay otra divinidad salvo Él, viviente, eterno. Versículo 2. Y en una forma de vida que reconozca la naturaleza humana a través de una disciplina de decencia y virtud que desanime toda forma privación o indulgencia excesivas. Una disciplina que haga de una vida iluminada en este mundo un preludio natural y significativo de la vida por venir.